Buenas noches para todos. Vamos a permitirnos unos minutos más mientras ingresa el grupo. Son las 7:31, a las 7:33 damos inicio al webinar de la noche de hoy. Bueno, siendo las 7:33, damos inicio al webinar de hoy. El webinar que estamos compartiendo junto con APLAFA, Juventudes con Opciones, y los chicos de APENCOMI, la Asociación Panameña de Estudiantes de Medicina para la Cooperación Nacional e Internacional. Hoy hablamos sobre las redes sociales y su impacto en conductas de riesgo en la población adolescente con la doctora Margarita Castro, ginecóloga infantojuvenil y miembro de la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología. Muchísimas gracias, doctora, por su tiempo, por aceptar nuevamente participar de una jornada docente. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Patricia, y a todos ustedes por estar esta noche con nosotros. Y bueno, básicamente vamos a platicar un poquito de la evolución de las redes sociales, como les decía, y las conductas de riesgo en la población adolescente, que es la población que básicamente pues yo trato todos los días. A ver, acá estamos. Y bueno, los contenidos que vamos a desarrollar en la noche de hoy son el efecto del desarrollo tecnológico, básicamente a nivel de la cultura y la evolución de la sociedad, la evolución del Internet y las redes sociales y los efectos positivos y negativos de la tecnología. Y bueno, de todos he sabido que la tecnología y el Internet tienen un espacio diferente en cada una de las generaciones. Así, por ejemplo, abuelos y padres básicamente se esfuerzan por alcanzar la tecnología, mientras que generación Y de Millennial y generación Z de Centennial son innatos tecnológicos, son nativos digitales. Ellos nacieron dentro de esta época y fueron evolucionando en el tiempo. Pero más allá de eso, la generación alfa, que es la generación de niños actualmente, ellos están tan inmersos en la tecnología que básicamente ellos piensan que no hay otra cosa. Realmente lo peor que usted le puede decir a un niño actualmente entre 10 o 8 años es: no tienes internet, ¿ok? Y si no tienes internet, pues estamos en problemas, ¿verdad? Entonces hablemos un poquito de cómo evolucionó ese internet.
Bueno, realmente podemos decir que ARPANET en 1969 es nuestra primera red de computadoras, que era una primera red local de intercambio de información o intercambio de datos. De allí tuvieron que pasar aproximadamente unos 20 años para que Kim Berners-Lee básicamente inventara lo que hoy conocemos como WWW, que es el Wide Web. Entonces, básicamente lo que pasó es que esa invención permitió que en agosto de 1991 alrededor de 4 millones de personas se conectaran en torno a esta red y fue pues toda una emoción en este tiempo. De allí en adelante, pues podemos ver que una evolución impresionante desde una computadora de escritorio hasta una computadora portátil, que es la computadora que tenemos hoy en nuestro celular, que no es una computadora a la cual tenemos que acceder en un sitio fijo, sino que está con nosotros, es una computadora móvil. Y definitivamente hay ventajas en la evolución del Internet y hay ventajas que nos dan el Internet. Y uno de ellos es evidentemente lo que estamos haciendo hoy. Lo que estamos haciendo hoy es una comunicación en línea. Y realmente la velocidad en la comunicación ha sido un aporte interesante, porque hacemos aportes tanto desde el punto de vista, digamos, real, virtual, y también tenemos aportes que son grabados y van a poder ser escuchados a diferentes tiempos. También permitió la masificación del conocimiento. Además, instó el espíritu colaborativo, porque ahora tenemos, por ejemplo, a nivel de Zoom, salas que podemos interaccionar y hacer reuniones virtuales y poder intercambiar conocimientos. Una simplificación de los procesos, sobre todo cuando hablamos de corporaciones, y definitivamente hubo un input en los empleos, ¿sí? Se creó otra dinámica en el empleo, donde, por ejemplo, vimos que en la pandemia pudimos trabajar a nivel de casa y también se dio la opción de trabajar de manera virtual y presencial y en forma mixta como un gran engranaje evolutivo del punto de vista de empleo. Y eso fue muy favorable. También tenemos definitivamente nuevas dinámicas sociales. Pero hay desventajas, evidentemente hay desventajas, porque en este momento nos ponemos a pensar si realmente lo que pensamos que es personal, lo que es privado. También nos ponemos a pensar si realmente todo lo que nos llega, toda esa basura, todo ese spam es necesario. Es finalmente una invasión de propaganda, propaganda invasiva que realmente muchas veces no pedimos y nos estorba y nos ocupa espacio. Definitivamente también hay una limitación en la comunicación cara a cara y a pesar que nos estamos viendo, definitivamente la interacción social ha cambiado porque muchas veces lo que no nos atrevemos a decir cara a cara lo podemos colocar en un mensaje de voz o lo podemos colocar en un mensaje de texto. Y hubo muchos impactos negativos en la pandemia. En nuestros adolescentes vimos un aumento del sedentarismo y un aumento de peso en muchos de ellos. También el tema de la adicción a la red, que vamos a tratar más adelante. Y evidentemente la exposición del contenido de la red, que no siempre es apropiado para la edad. Entonces, veamos cómo está ese uso de Internet a nivel mundial. Sabemos que para abril del 2022, la población mundial era alrededor de 3.97 billones de personas. Y en ese momento sabíamos que 5 billones de personas eran usuarios de Internet. De manera que en este preciso momento, el 63% de la población está unida a Internet, con un cambio año a año de usuarios que evoluciona a positivo sobre un 4.1% por año, con un promedio diario de uso de Internet que está alrededor de 7 horas y definitivamente con un medio de acceso a Internet de manera prevalente a través de nuestro teléfono inteligente. Sin embargo, no es de manera uniforme el acceso a Internet
a nivel de todas las edades y a nivel de sexo. Así vemos, por ejemplo, que en la población de 16 a 24 años, el número de horas para utilizar un dispositivo oscila más o menos en 8 horas en las mujeres y 7.22 horas los muchachos. Pero ese uso de Internet y ese acceso a Internet ¿es uniforme? La respuesta es no, no lo es. Así vemos que el acceso a Internet en América Central es alrededor del 70% de nuestra población, en el Caribe 68% y 78% a nivel de Sudamérica. Sin embargo, si ustedes podrán observar aquí, hay un 25% de la población de África Meridional que solamente tiene acceso a Internet. Eso hace que haya una brecha digital de 2.8 billones de personas que no tienen acceso a Internet. Y esto en este momento representa una población que está al margen del progreso tecnológico. Entonces, cuando hablamos de Internet y hablábamos de redes sociales, evidentemente lo hablábamos como un conjunto. ¿Por qué? Porque evidentemente fue una evolución. Vino el Internet y tenía que venir la red social como un complemento a la comunicación. Y así vemos un poquito, vamos a hablar de las redes sociales. Miren, la primera red social fue 6degree en 1997. Y 6degree realmente era una red de compartir datos personales que no era en tiempo real y era más bien como un directorio telefónico. Un directorio telefónico donde algunos pues tenían una manera de interactuar en un círculo cerrado. Sin embargo, ¿qué pasó? Después vino Friendster en el 2002. ¿Y qué pasó con Friendster? Friendster era en realidad una red social hecha para gamers, ¿sí? Para adictos a los juegos de consola, que en ese momento estaban empezando. Obviamente, el objetivo de esta red social era compartir tips, compartir las soluciones a determinados acertijos en los juegos, como la manera de evadir determinada cosa. Entonces, era un intercambio de información limitada a juegos. De ahí vino MySpace en el 2003. MySpace realmente era una red empresarial. Se creó para eso y era una red realmente para intercambios corporativos. Posteriormente vino LinkedIn. LinkedIn, de muchos es conocido porque todavía ha sobrevivido en el tiempo y realmente es una red profesional, una red donde los profesionales básicamente acceden y de alguna manera pueden exponer su perfil profesional. Y hay un intercambio limitado pues de ideas y de promociones. Sin embargo, evidentemente para todos es conocido que Facebook fue la red top. O sea, realmente la red de redes fue el Facebook, que fue en el 2004 iniciada y es una red que realmente se ha adaptado en el tiempo. Ha evolucionado muchísimo y ustedes van a ver después en este video cómo realmente esa red ha permitido que sobrevivan en el tiempo porque se ha adaptado, como le digo, a los cambios generacionales y a los gustos del consumidor. Y bueno, después de Facebook vino YouTube porque necesitábamos realmente un componente, digamos, visual. Posteriormente vino Twitter con sus mensajes de textos, el WhatsApp, que evidentemente hoy por hoy es la red social de intercambio de mensajes, de mensajería instantánea más importante y más popular en adolescentes y población media. Vino el Instagram, que no sé si saben que el Instagram, los chicos aquí seguramente lo saben, que tiene el logo de una cámara porque la razón del Instagram inicialmente era para subir fotos, ¿sí? Entonces realmente el Instagram se creó simplemente como una manera de que un viajero diera a conocer sitios lejanos y poder promover ese sitio. Posteriormente, evidentemente, hubo una evolución tecnológica y hemos llegado hasta los tiempos actuales, que por ejemplo está TikTok. Y yo creo que TikTok de todos es conocido, que es la red social de mayor prevalencia en adolescentes entre 10 y 11 años. Y veamos un poquito
el video donde básicamente se da la evolución de las redes sociales, en donde vemos que un 58.7% de la población mundial tiene acceso a redes sociales, como ven, con un tiempo estimado más o menos de 2 horas y media, con un promedio de plataformas en uso de 7.4 por mes y un usuario de hombres y mujeres que más o menos es lo mismo. O sea que básicamente todos usamos redes sociales y como ven aquí, como fue Facebook escalando, actualmente Facebook es la red social de mayor uso a nivel de todas las generaciones. Pero evidentemente, como les decía, a medida que fue evolucionando las redes sociales y nos fuimos adaptando a ellas, ha habido un incremento importantísimo y ustedes ven aquí cómo se ve ese incremento en el tiempo, ¿verdad? En billones de personas, cómo han incrementado en el tiempo haciendo uso importante de esta red. Porque de todos es sabido que evidentemente una red social permite un intercambio de información. Eso es, permite un intercambio de información y permite la socialización. Y una de las cosas más importantes y que hace que sea atractiva la red social es que básicamente nuestros adolescentes nos permite una red de comunidades, ¿sí? Nos da un sentido de pertenencia. Entonces, para el adolescente, pertenecer a un grupo es sumamente importante. Por eso se ha hecho muy atractivo. Pero veamos, los usuarios de las redes sociales en Latinoamérica son diferentes a nivel mundial. En realidad no. Vemos que en Latinoamérica Facebook sigue siendo la red social predominante y que ha evolucionado, como les dije, en el tiempo. Pero como ven, TikTok rápidamente ha escalado y sobre todo vamos a ver que en población muy, muy joven. Y bueno, les decía, porque definitivamente a nivel social las redes tienen aspectos positivos. El desarrollo de competencias, ¿sí? Ahora nuestros adolescentes hacen blogs, videos, páginas web y realmente inclusive desde pequeños las hacen muy bien. Además, las redes sociales permiten la democratización del pensamiento. Esto es, que toda persona puede expresar su pensamiento o su forma de pensar en una red social determinada, ya sea por mensaje de texto o a través de un video, sin que realmente eso sea motivo, digamos, de que otras personas se enojen. Evidentemente, siempre hay comentarios negativos o positivos, pero finalmente hay una democratización del pensamiento porque tú puedes libremente expresar lo que sientes en una determinada frase o en un determinado video. Definitivamente hay un reforzamiento de nuestras redes sociales y relaciones sociales. Por ejemplo, los adolescentes antes de la pandemia evidentemente tenían amigos y durante la pandemia hicieron nuevos amigos, pero la diferencia fue en que los amigos que hicieron durante la pandemia fueron amigos online. Entonces, estos amigos online ya no eran amigos de la escuela necesariamente o del barrio, sino amigos de otros países, amigos de otras regiones. Entonces, aumentaron su cantidad de amigos porque estaban los amigos online, los amigos offline. Entonces, realmente hubo un reforzamiento, como le digo, de las relaciones sociales. Evidentemente, también desde el punto educativo, un input importante, muy importante, porque gracias realmente a las redes sociales que muchos colegios utilizaron, digamos, para relacionarse y dar apoyo a los estudiantes, y eso evidentemente fue un logro académico 1000 por 1000 en muchos de nuestros estudiantes. Ahora, sin darnos cuenta, evidentemente, desde el punto de vista generacional, nosotros evolucionamos de esto a esto, de esto a esto y de esto a esto. ¿Ok? Yo sé que hay muchos que no reconocen el dispositivo último de la izquierda, que es una casetera, obvio. El otro es una nube, pero bueno, ahí se los dejo para que razonemos que realmente hemos hecho un salto importante. Más sin embargo, en ese salto que quisimos llevar a nuestros niños del parque a la tecnología, no nos percatamos que los metimos básicamente en el rincón de nuestra casa
y creímos que ahí lo íbamos a proteger porque básicamente veíamos al enemigo como un ente externo. Entonces, si nosotros lo metíamos en la casa, nosotros lo podíamos proteger y entonces ya estaban aislados de cualquier problema. Bueno, eso vamos a verlo después, que evidentemente no fue así. Pero veamos un poquito cómo evolucionaron esas tecnologías y cómo esa tecnología es percibida por cada generación, porque esto es sumamente importante. Entonces aquí vemos este cuadrito en donde podemos observar, por ejemplo, cómo los baby boomers, que básicamente son nuestros abuelitos, el medio de comunicación era el teléfono, ¿no? Pero el teléfono de cable, el teléfono fijo. Y bueno, evidentemente eso evolucionó y ahora los adolescentes realmente su medio de comunicación son los medios interactivos. Sí, son los medios interactivos, los medios sociales, los apps, las redes, etc. Y el acceso a Internet para nuestros abuelitos todavía, los que pueden acceder a la tecnología, y algunos abuelitos son muy tecnológicos, vemos que realmente las computadoras de escritorio para ellos todavía es como la manera en que ellos pueden acceder a esa tecnología, algunos a través de tablet y otros a través del celular. Más sin embargo, nuestra generación alfa de niños entre 10, 11 y 12 años no solo acceden a Internet a través de estos medios, sino a través de las consolas de juego. Para ello, los medios interactivos han evolucionado en el tiempo, o sea, ya no tenemos que estar sentados para acceder a algo, o ya no tenemos que tener un dispositivo específico, sino que estamos jugando y podemos hacer interacciones sociales. Igual el uso de Internet. Inicialmente decíamos, no, bueno, el uso de Internet inicialmente se creó para noticias, sí, para los mail corporativos y demás. No, básicamente nuestra generación de Centennial, generación alfa, lo que ve son videos, intercambio de GIF, de imágenes, las redes sociales. Evidentemente también usan la tecnología para el estudio, pero para ello es muy importante la interacción social a través de imágenes y GIF. Y no solamente la interacción social tiene un fin educativo. No, bien es cierto, puede tenerlo. Realmente el fin es el entretenimiento, el pasarlo bien, simplemente el pasarlo bien y pasarlo rico. Entonces, las redes sociales, como les decía, de preferencia, a pesar de que el Facebook sigue siendo la red más popular, realmente cuando lo estratificamos por, digamos, generaciones, vemos que el Facebook realmente es de la generación de adultos, ¿ok? Más sin embargo, el Instagram, el TikTok, el YouTube, es de la generación realmente Centennial y generación alfa. Y eso me trae a lo más importante, que es este cuadro, que tiene que ver con cómo llamar la atención desde el punto de vista de tecnología a cada una de las generaciones. Y entonces esto es muy importante porque cuando queremos poner mensajes educativos, tenemos que hacer intervenciones o queremos hacer determinada intervención educativa, tal vez cuando veamos a nuestros abuelos o a los adultos, digamos, en una generación, digamos, de 40, 45 años, realmente estas personas, para convencerlos de algo, le enseñamos estadísticas, ¿verdad? Datos fríos, resultados tangibles. Sin embargo, realmente si nosotros queremos realmente hacer intervenciones efectivas en grupos de adolescentes, Centennial, generación alfa, tenemos que tener contenido audiovisual. Contenido audiovisual en donde el niño, el adolescente, se sienta inmerso en él y pueda realmente, a través de diversos canales tecnológicos, probar sus propias experiencias e integrarse al sistema y tomar sus propias decisiones en base a las alternativas que se presentan. De manera que, como les decía, estos son nuestros pacientes, por ejemplo, en manera muy personal, que manejo niños adolescentes, estos son mis pacientes, los pacientes que forman, que están hechos de esta manera y que piensan de esta manera. Por tanto, cuando hacemos intervenciones o me refiero a ellos, tengo que tomar en cuenta dichas cosas. Entonces veamos las plataformas interactivas más populares, como les decía, en adolescentes. Sin lugar a dudas, las plataformas top, como les decía, en niños de 10 a 11 años es el TikTok. Eso es sin duda. Está el Facebook, el Twitter, Snapchat, YouTube.
Evidentemente el YouTube como medio para entretenerse con videos y el TikTok son especialmente usados en esta población. Pero ellos no solamente usan plataformas interactivas para entretenimiento de este tipo, visual. No, ellos también usan plataformas para mensajería. Y de todos sabemos que el WhatsApp es realmente la plataforma de mensajería más importante a todo nivel, pero en adolescentes es extremadamente importante. También hay comunicación en salas, por ejemplo, como Discord, hay plataformas para conocer a amigos, está, por ejemplo, el Telonym, está el Sexting, está Snapchat, están plataformas especiales para esto, pero también hay plataformas para citas. Por ejemplo, está el OkCupido, está el OnlyFans, que es uno de los más nuevos, está el Tinder, ese ya es un poquito más viejo, que todos sabrán de qué se trata, y realmente vemos también adolescentes que tienen juegos en línea top, ¿no? Los juegos en línea, los que tenemos adolescentes ahora mismo, Minecraft, por supuesto, para los varones, está el Roblox, el Fortnite, el Among Us, que bueno, eso más que todo es como para niños, un poquito 9, 10 años, Clash of Clans, por supuesto, Clash Royale. Los Sims, sí, eso es un poquito ya también para más grande y tal vez está pasando un poco de moda. Entonces, saber que realmente las plataformas interactivas, como les digo, no es simplemente para que el niño juegue, es más allá de eso. Antes, el niño podía jugar con su vecinito, de al lado, del otro lado de la barriada. No, ahorita mismo los juegos son en línea, de manera que ellos pueden jugar o interactuar con niños adolescentes de diferentes regiones y de diferentes países, como les decía, o sea que es una interacción internacional. Y asimismo pueden llegarle mensajes de texto y puede llevarle texto de manera anónima o con seudónimos de carácter, digamos, no deseado a dichas plataformas de manera intencionada. Entonces, los adolescentes de hoy realmente yo le llamaría la generación selfie, ¿sí? La generación que realmente es instantánea. Usted habla con un adolescente, necesita una respuesta para ayer. Ellos le escriben un mensaje de texto y ellos esperan que usted le responda de manera eficiente. Tienen definitivamente nuevos códigos de lenguaje, ¿sí? Realmente la conformación de la mensajería ha cambiado. Los emojis son parte de la expresión del adolescente, del niño, y ahora, por ejemplo, los videos cortos o los GIFs realmente son importantes porque dan un mensaje. Así que este es un nuevo código, digamos, de un código social, un código de comunicación que hace que esta generación, de cierto modo, pues ponga a prueba el aprendizaje de la Real Academia, por ejemplo. Evidentemente, Miguel de Cervantes Saavedra yo creo que estaría en la tumba un poquito revolviéndose porque la ortografía no es, digamos, su fuerte y muchas veces dan origen a la practicidad y mencionan o colocan palabras tal como ellos la pronuncian. Entonces, claro, eso pone en evidencia que el adulto un poquito a veces entra en conflicto con el adolescente por eso. Pero bueno, ese es su código de lenguaje, esa es su manera de ser. También los adolescentes actualmente son multitasking, ¿verdad? Multitasking quiere decir que hacen muchas tareas. Nuestros hijos muchas veces pueden estar haciendo una tarea en el Classroom y al mismo tiempo estar poniendo mensajería por WhatsApp web, al mismo tiempo tener una sala de Discord donde están interactuando y cargando, por ejemplo, un Clash of Clans. Entonces, y cuidado que hasta por el Spotify bajan una música. Entonces, es un paciente, es un adolescente que realmente tiene muchas cosas. Su cerebro está muy fraccionado, ¿sí? Tiene muchos puntos de atención. Son autodidactas tecnológicos. Para los adultos, muchas veces les cuesta en un momento dado poner atención a un equipo y, como quien dice, jugar con él para ver cómo va el equipo. Sin embargo, estos adolescentes realmente son capaces de tener como un sexto sentido y poder de alguna manera, desde el punto de vista amigable del equipo,
explorar las posibilidades del equipo y aprender en tiempo real. La generación, como le decía, la instantaneidad, todo para ayer, son básicamente muy, digamos, reactivos, ¿sí? También tienen relaciones ambivalentes. ¿Qué quiere decir las relaciones ambivalentes? Si bien es cierto, quiero tener muchos amigos, al mismo tiempo quiero tener un grupo selecto porque de alguna manera no quiero exponer mi material a mucha gente, porque si en un momento dado yo subo una foto y no le hace suficientemente el like en un minuto, quiere decir que no les gustó, y si tengo muchos fans, entonces eso va a dar a muchos lados. Entonces mejor las cosas que estoy segura las hago a gran escala, y las cosas que no estoy tan segura las hago a una escala un poco más personal. De manera que quiero tener, como les digo, mucha gente, pero al mismo tiempo tengo miedo a ser rechazado. Así que mantengo de alguna manera la distancia. Dicho de otra manera, los adolescentes de hoy tienen un tipo de vida con las redes sociales. O sea, las redes sociales simplemente no es digamos, no es alternativa. No es una alternativa que tiene el adolescente de usarla o no. Es un tipo de vida. Realmente ese adolescente puede tener una identidad virtual distinta a la identidad real, porque la desarrolla en la web. Y además, evidentemente, como les decía, son nativos digitales, o sea, son expertos en el uso de TICs. Sin embargo, sobre todo nuestra generación alfa, que ha nacido con esta tecnología, es capaz de desarrollarla, pero no de forma responsable, porque piensan que todo lo que hay a nivel tecnológico, como quien dice, es bueno. Entonces, el papel de nosotros es orientarle a usar de manera responsable esa tecnología y protegerlo de posibles amenazas. Entonces, como les dije, metimos a ese niño en la casa, le metimos tecnología y básicamente lo que hicimos fue abrirle las puertas al ciberbullying, al grooming, al sexting y a la pornografía virtual e interactiva. ¿Y qué son estas cosas? Bueno, cuando hablamos de ciberbullying, son las agresiones reiteradas con el uso de TIC, pero cuando lo hacemos entre pares, implica solo menores de edad. Cuando hablamos entonces de adultos que hace un perfil falso y lo utiliza para engañar a un menor, es que usamos el término entonces de grooming. El de sexting, que básicamente es el envío de mensajes de texto o imágenes de un teléfono móvil. Y finalmente, la pornografía virtual. Y créanme que cuando hablo de pornografía virtual, no es simplemente la página web esta que usted va a acceder y va a buscar un contenido, el cual, créanme que ustedes saben que es gratuito y es facilísimo entrar a internet, sino que estamos hablando de una tecnología que al conectarse brinda impulsos sincronizados con imágenes y juguetes sexuales. Esto ya existe. Así que es ya otro nivel. Entonces hablemos del ciberbullying. ¿Sí? A todos, absolutamente todos nos preocupaba el bullying. El bullying como el acoso físico, el acoso psicológico en nuestras escuelas. Sin embargo, cuando ese niño pasó con la pandemia a, digamos, el entorno virtual, ese bullying simplemente se trasladó a ese medio tecnológico. Y así vemos que hay un 20% de niños y hasta un 30% de adolescentes que sufren de acoso tecnológico a través de medios de TICs, pues. Entonces, vemos que hay alguna diferencia a nivel de niños y niñas. Por ejemplo, cuando hablamos de acoso a través de imágenes, pareciera que es más hacia las niñas y no tanto a los niños. Sin embargo, la mensajería están como quien dice iguales. Hay grupos minoritarios como el grupo de lesbianas, de gays, bisexuales, que realmente han sido muy, pero muy afectados por este ciberbullying de manera especial, porque lógicamente ya era una población que era minoritaria. Entonces ahora, con las características que pronto vamos a discutir, veremos que realmente se ha convertido en una población muy vulnerable. Las consecuencias educativas, sociales y de salud son impresionantes, también la vamos a discutir del ciberbullying. Y evidentemente todos sabemos que a nivel escolar, por ejemplo, la puntuación de los niños a nivel de calificaciones baja en ese paciente o ese adolescente que sufre de ciberacoso. Y también viene todo el tema de las, digamos, afecciones psicológicas.
Y en algunos países, por ejemplo, en México, después de la pandemia, vimos que la violencia sexual en plataformas digitales aumentó hasta 157%. Imagínense ustedes, ya no estamos hablando de aumentó 50, 100, no, 157% después de la pandemia, porque básicamente, como les dije, lo que hicimos fue que pasamos a esos niños de un entorno real, pues, de interacción a un entorno virtual 100%. ¿Y cómo podemos, en un momento dado, saber cómo se lleva a cabo ese ciberbullying? Bueno, evidentemente hay de todas maneras muchas formas de que eso se dé. Por ejemplo, puede suceder que una persona haga un perfil falso y que básicamente cree ese perfil y le comience a mandar a usted mensajes de texto para acusarlo. También puede, un momento dado, alguien ganarse la confianza suya y decirle que es su amigo y hace que usted le delate secretos, digamos fotos, digamos contenido, que después va a ser utilizado en su contra. También puede haber lo que se llama la suplantación, que usted le roban el perfil y realmente utilizan el perfil suyo para agredir a otra persona y esa persona evidentemente piensa que es usted. Así que evidentemente hay muchas formas, como les digo, de hacer acoso cibernético a nuestros niños y adolescentes. ¿Y cuál es la diferencia y cuáles son las similitudes en ese bullying cara a cara y el ciberacoso o el ciberbullying? Bueno, aquí vemos, por ejemplo, que hay 3 características que hacen que ese ciberbullying tenga mayor impacto. Una de ellas es la sensación de anonimato. Como les decía, no es lo mismo cuando uno se siente que no lo están viendo cara a cara y en ese sentido, de manera anónima, podría convertirse en un acosador sin que realmente, digamos, tenga ese impacto social de que si yo te veo y veo quién eres, te puedo señalar. Entonces esa sensación de anonimato es bien importante en el ciberbullying y ha hecho que este se dé con mayor facilidad. La desinhibición virtual. La desinhibición virtual, que es lo que les decía, es la capacidad que tiene esa persona de, como no tiene, digamos, un freno social, poder decir absolutamente lo que desea y muchas veces sacar, como quien dice, lo peor de él, ¿no? En situaciones específicas. La audiencia agrandada. ¿Qué pasa con la audiencia agrandada? Cuando teníamos el ciberbullying, el bullying en la escuela, nosotros decíamos, bueno, eso sucede en la escuela, cuando llega a la casa, bueno, ya se acabó, porque ya está en casa. ¿Qué pasa con el ciberbullying? Ese acoso cibernético son las 24 horas, porque básicamente ese acoso está en la web. Entonces, ese pobre niño pasó de ser una víctima, digamos, de 8 horas a ser una víctima de 24 horas. ¿Ok? El otro problema es que realmente estos pacientes muchas veces, o estos niños, no saben quién es el acosador porque tiene un perfil falso. Entonces, digamos, ese anonimato que hace que en un momento dado uno no pueda señalar a alguien, entonces hace que hay una mayor incidencia de suicidio y depresión porque la persona realmente no puede de manera, digamos, objetiva hacer que su victimario le dé, como quien dice, una imagen, un nombre, ¿verdad? Básicamente lo que hace es que esta persona pierda la confianza y la autoestima porque puede estar en cualquier sitio. Entonces, esas 3 características hacen que el ciberbullying sea absolutamente más dañino que el ciberacoso, digamos, de manera física. Entonces, cuando vemos, ya no solo estamos hablando de, digamos, de características propias del ciberbullying y el ciberacoso, sino el impacto a nivel de conductas. Y aquí vemos, por ejemplo, que en pacientes o en niños que están sometidas a un ciberbullying tienen mayor posibilidad de consumo de sustancias. Aquí lo vemos claramente.
de sustancias ilegales. Obviamente está el tabaco, el alcohol, la marihuana. Y miren lo de las relaciones sexuales de temprana edad que también se ha descrito. Y no solo viene el tema de, digamos, el riesgo, los factores de riesgo a sustancias, como les decía, actividad sexual y obviamente con eso el embarazo y las infecciones de transmisión sexual, sino lo que llamamos la somatización. Muchos de nuestros chicos y pacientes a veces no van a la consulta y no sabemos qué tienen, porque tienen una cefalea, un dolor abdominal inespecífico, y muchas veces no pensamos en esto. Y se sabe que el paciente que es sometido a ciberbullying o el niño adolescente tiene el doble riesgo de presentar problemas psicosomáticos. Veamos entonces un poquito lo que es el grooming. El grooming básicamente tiene, como ustedes ven aquí, 4, digamos, steps, 4 pasos. Está la parte en donde el adulto crea un perfil falso y va engañando al niño adolescente, se gana su confianza, le pide fotos, sobre todo fotos, contenido visual, y después lo extorsionan. Ustedes ven que la prevalencia de solicitudes sexuales o el grooming entre los países es muy diverso. Puede ir entre 5 a un 20%. Pero el grooming es bien estresante para los niños. Genera ansiedad, genera depresión, genera sentimientos de culpa. Y también tenemos algunos adolescentes que muchas veces tienen lesiones autoinfligidas y no sabemos qué es por esto. También ideas de suicidio. A pesar de que el grooming constituye un delito penal, muchas veces nuestros países no tienen esto, digamos, esta legislación bien clara, lo que hace difícil muchas veces poner una denuncia. Y veamos entonces el grooming a nivel de las redes sociales. Muchas veces los adolescentes, muchas veces los papás nos dicen, doctora, pero no se preocupe, es que no hay manera que eso pase con mi hijo porque él no tiene celular. Así que no tiene Facebook, no tiene Twitter, no chatea, no. Pero, sin embargo, ustedes ven que el grooming, si bien es cierto, se puede dar a través de Twitter, Facebook y estas redes sociales de mayor prevalencia, también se puede dar a nivel de juegos, video en línea, que era lo que les decía, que anteriormente uno decía, bueno, el juego es una consola que estoy jugando allí y traigo a mi vecinito y jugamos juntos. No, pero ya no es así. Realmente un juego de video puede ser una vía de acceso. Y ustedes ven que la edad del menor afectado básicamente va a ir creciendo. ¿Por qué? Porque a mayor uso de tecnología, obviamente, mayor afectación por grooming, porque tiene entonces un mayor acceso el adulto que hace que ese adolescente o ese niño, digamos, crea en él y le comienza a dar el material pues pornográfico o el material, digamos, de contenido sexual que después va a ser extorsionado. El sexting es algo interesante. El sexting es algo interesante porque desde el punto de vista positivo, muchos psicólogos dicen que realmente podría considerarse una forma de cortejo o una forma de instaurar citas en el siglo XXI en población joven. ¿Por qué? Porque muchas veces estos jóvenes en un momento dado no se atreven a decir piropos a una chica o a invitarla. Más sin embargo, a través del WhatsApp, a través de la mensajería, muchas veces se atreven a hacer cosas que cara a cara no podrían hacer. Entonces, desde el punto de vista evolutivo, como les decía, podría en un momento el sexting o los mensajes de contenido sexual ser un reforzamiento positivo para este tipo de adolescentes. También desde el punto de vista de marco de pareja, podría contribuir a un reforzamiento de la pareja. Sin embargo, de forma negativa, hay una pérdida de privacidad, porque si en un momento yo subo una foto mía de contenido sexual y esa foto es, digamos, vista por otra persona o le llega a otra persona y esa persona sin pensar que realmente me va a hacer daño o no, la sigue exportando, entonces de manera exponencial esa foto va a llegar a un momento dado a una población que no necesariamente yo quería. Así que no va a haber un control de la difusión. Y con esa foto que en un momento dado yo posteé o yo subí, depende esa foto qué contenido tenga, yo voy a tener sentimientos de culpa, de vergüenza,
y voy a tener evidentemente problemas psicológicos. Y como vemos, el problema muchas veces no es quién envió la foto, porque puede ser, digamos, se sabe que alrededor del 20% de los adolescentes pueden enviar fotos de manera, digamos, espontánea, sin ninguna presión. Pero ¿qué pasa? Ustedes ven con las que lo recibieron y lo hicieron, digamos, exportar a su vez a terceros. Y aquí ven que hay un aumento importante a medida que va aumentando la edad. Entonces, realmente ese adolescente o ese niño se ve coaccionado, se ve realmente presionado, se ve ridiculizado o pueden sentirse utilizados porque ese material que en un momento subió para usar de manera privada a una paciente fue exportado inclusive para usos pornográficos. Entonces, hablando de pornografía online, sabemos que el 93% de niños y el 62% de niñez es expuesta a pornografía durante la adolescencia. Pero eso no es ninguna cosa, digamos, que en un momento dado podría escandalizarme. Sin embargo, a mí en lo personal, si bien es cierto, sí me escandaliza porque otras personas dicen que no, bueno, eso es real, siempre ha existido. Lo que más me preocupa es la exposición no deseada. Como ustedes ven aquí, hay un 66% de adolescentes que les llega la información. No es que la buscan activamente. Y esa edad media de consumo va a los 13 años con una desviación estándar de 2.5. O sea que estamos hablando que niños desde los 11 años están expuestos a pornografía. Y sabemos que la pornografía está relacionada a 2.2 veces más riesgo de ser perpetrador por coacción sexual. ¿Por qué? Porque pornografía significa que básicamente lo que se insta es un sexo sin protección, hay una victimización sexual donde se dice que o se observa en un momento dado que la relación sexual es asimétrica porque simplemente la mujer siempre tiene que disfrutar independientemente de lo que haga el hombre. Entonces esa actitud permisiva, esa actitud de, digamos, sexualizar el contenido de una manera no real, con el uso de materiales, juguetes, el uso de sexo sin protección, hace que en un momento dado ese adolescente vea eso como normal, porque eso es lo que me está exponiendo la pornografía. Entonces, yo básicamente voy a tener una relación sexual también así de esa manera, promiscua, con uno, con otro, tal vez, sin ningún freno y sin el uso de ningún preservativo, porque ¿para qué? Si eso me puede restar placer sexual. Entonces, veamos un poquito lo que tiene que ver con la ciberadicción, ya finalmente, que es la pérdida del control sobre el uso del Internet. Realmente hay niños adolescentes que se levantan mirando el celular y se acuestan mirando el celular. Eso realmente es una conducta adictiva. Se sabe que realmente el Internet y el celular actúan desde el punto de vista adictivo igual como una droga. ¿Por qué? Cuando usted le quita a ese adolescente ese celular, por ejemplo, puede tener actitudes de irritabilidad, nerviosismo, como si fuera una actitud de privación. Y eso es lo que experimenta una persona con una droga. Pero ¿por qué pasa esto? ¿Cómo es el mecanismo del cerebro adolescente? Bueno, tenemos que recordar que el cerebro adolescente realmente madura desde su forma caudal a su forma craneal. Y en el área realmente caudal es el sistema límbico el que tiene que ver con las emociones y las recompensas. Y lo que es la corteza prefrontal es la que tiene que ver con el control de los impulsos y las funciones ejecutivas. ¿Qué quiere decir? Que si yo maduro primero mi sistema límbico, básicamente lo que voy a tener es una actitud de riesgo, porque mi circuito de gratificación y recompensa, que es la dopamina, me va a hacer que a mayor riesgo, mayor recompensa. Y la oxitocina va a hacer que en un momento dado la presión de grupo me actúe como una gratificación social. O sea, más gente que me observa en una situación de riesgo,
más excitado me siento yo, porque evidentemente la oxitocina hace que la gratificación sea importante. De manera que el adolescente no actúa de manera impulsiva porque realmente no conozca los riesgos, no, es porque a más riesgo hay mayor recompensa. Entonces, si entendemos un poquito el cerebro adolescente, el adolescente realmente es como si el cerebro siempre estuviera en llamas, ¿sí? Es un adolescente que tiene reacciones intensas, melodramáticas ante la victoria y la derrota. Realmente un adolescente que no lo invitan a una fiesta, un adolescente que tiene una deprivación social, funciona igual que como usted le quitara la comida o le quitara, digamos, sí, el alimento a un adolescente. Tiene exactamente la misma reacción. La misma reacción. Entonces, hay algunos investigadores que han hecho algunos, digamos, investigaciones en cerebro adolescente con respecto a las redes sociales y, digamos, los likes. Entonces, una de ellas, Laura Sherman, en donde escaneó el cerebro adolescente mientras se veían fotos en redes sociales de ellos mismos y descubrieron que mientras más likes le dan a la foto, se genera una mayor liberación de dopamina, como le dije, en el núcleo accumbens del cerebro. ¿Qué quiere decir? Que cuando un adolescente ve que su foto recibe muchos likes, realmente muestra una mayor activación cerebral de las áreas encargadas de hacerlo sentir muy, pero muy bien. Así que realmente esto es un refuerzo positivo para él. ¿Ok? Conclusiones. Realmente las redes sociales se desarrollan tanto en entornos virtuales como en entornos reales. El adolescente actualmente y el niño es un ser integral. Definitivamente siempre lo fue, pero ahora más que nunca, porque está expuesto a la comunicación digital, que evidentemente tiene interacciones positivas y beneficiosas que hemos discutido, pero que también involucran riesgos que pueden hacer que ese desarrollo socioemocional del adolescente no se haga de manera adecuada. Y para eso entonces estamos los adultos que se supone que debemos supervisarlo y establecer reglas para que esa, digamos, seguridad en el uso de Internet sea lo más adecuado y que la privacidad de los contenidos sea una cosa que ellos puedan absorber de manera que sepan qué exponer y qué no exponer. Entonces, básicamente, yo siempre concluyo esta plática diciendo que si nosotros tendríamos en un momento dado que hacer una unión entre el mundo adolescente y el mundo adulto de hoy, tendríamos que tener en cuenta estas tres palabras: orientación, supervisión y acompañamiento. Muchas gracias. Estoy abierto a sus preguntas. Con mucho gusto, todo lo que me quieran preguntar. Muchísimas gracias, doctora. Chicos, para los que están conectados, pueden hacer llegar sus preguntas a través de la sección de preguntas y respuestas o a través del chat. Está abierto. Vamos a esperar un ratito. Por algún motivo yo tenía el chat bloqueado, pero igual teníamos la otra aplicación para dejarlas. No sé si esperamos a ver si tenemos algo. El detalle es que todos los que están conectados hoy son millennials y casi alfa. Entonces, tranquilo, o sea, porque esa tecnología para ellos es absolutamente nativa. Sí. Así que no vamos a tener problema con el chat. Ahí no va a estar la dificultad. No. Vale, primera pregunta, Cristel Quintero. ¿A qué edad considera que un niño o niña debería tener acceso a la tecnología? Smartphone, laptops, etcétera. Bueno, realmente la pregunta me parece que mejor deberías realizarse es no necesariamente cuándo debo tener acceso a la tecnología, porque es que en los tiempos actuales la tecnología ya está en todos lados. O sea, realmente el que tengan acceso o no es una cosa semántica más que práctica, ¿sí? Porque una vez que los niños en un momento dado van a la escuela, estamos hablando de niños de prekinder, ¿verdad? Y tienen contenido audiovisual y tienen libros, por ejemplo, que se leen pasando el libro, eso ya es un modo interactivo. Entonces, realmente, tal vez la pregunta no sería desde qué edad deben
acceder a plataformas interactivas, sino la supervisión que deberían tener ellos y la autonomía que deberían tener ellos para el uso de estas tecnologías, ¿sí? Porque es que ahí es que está el problema. El problema está en la supervisión. El problema está en que evidentemente no es lo mismo, como decía, que un niño de 4 años tenga acceso a un libro interactivo versus que tenga un celular que usted se lo da simplemente para que no le moleste mientras usted hace cualquier cosa en su casa. Que ese celular, como ellos son nativos tecnológicos, básicamente va a bajar cualquier cosa y va a hacer que de repente esté expuesto a un material que no es propio de la edad. Otra pregunta, doctora. En su opinión, ¿qué sugiere o qué recomienda para disminuir el uso de redes sociales evitando este problema de adicción al que hizo referencia? Yo creo que realmente como les decía, realmente hay que hacer siempre un balance. Como les dije, las redes sociales para ellos es una manera de interacción social, de manera que así como interaccionan con sus amigos, digamos, en la vida real, ellos también quieren interaccionar con sus amigos en la vida virtual. Pero el tema es, como ustedes ven, que esa cantidad de horas pegado, digamos, a un dispositivo ha evolucionado de 3 horas a 8 horas. Entonces, es ahí el problema. Entonces, volvemos a lo mismo, el tema del freno, ¿sí? Interaccionar es importante porque tiene que ver con el desarrollo social, pero el número de horas debe ser regulado por los padres. Ahora, si me dicen, ¿cuál es el número de horas? Bueno, esa es una pregunta que cada padre debe hacerse porque evidentemente va a estar sujeto a las reglas de la casa, va a estar sujeto, digamos, a las normas según la edad y pues evidentemente también, como les decía, tiene que haber un balance entre ese mundo virtual y ese mundo real. O sea, no es sano, no es saludable que ese niño esté sedentario por 8 horas sentado en una computadora. Tiene que hacer deporte, porque también tiene que la parte física, pues evidentemente tiene que desarrollarla. Y en esa parte física que va a aportarle, digamos, beneficios a su salud, también le va a aportar el tema, pues, social. Entonces, como les digo, todo es un balance. Realmente la palabra, yo diría, más importante tal vez en esta charla es eso. No podemos apartar a nuestros niños y adolescentes de la tecnología, pero sí tenemos que hacerle un balance adecuado. Creo que con esa respuesta también respondió una pregunta de un usuario a través del chat. ¿Cómo compensar el nivel de aprendizaje de modo presencial y virtual? Porque ya podemos tener respuesta allí. De parte de Jack Jackson, en su opinión, ¿qué sugiere se puede hacer cuando un niño ha tenido acceso a material pornográfico y siente la mamá que esto le ha afectado en su desarrollo social? También, sobre todo porque comparte ahora información vinculada a situaciones de acoso o bullying. ¿Sería él una víctima de acoso en ese caso? Okay, compartirla puede verse como que fui víctima, quizás, y también si tuvo acceso a pornografía, quizás ese acceso a pornografía fue parte de un bullying. De un intercambio. Pero yo un intercambio dentro del bullying, ¿no? No un intercambio en una relación. Ok, la pornografía realmente, a veces hay una línea muy delgada entre lo que es un sexting y lo que es pornografía. Porque el sexting realmente se da en el marco de compartir una foto de contenido sexual a una pareja, pero ya cuando esa foto se utiliza para fines económicos de explotación es cuando realmente hablamos de pornografía, ¿ok? Sin embargo, para un niño y un adolescente en un momento dado, que su foto sea expuesta para, digamos, mediar económicamente algo o no, tal vez no es lo más relevante, sino es la exposición de esa privacidad de ese niño lo que le afecta. Si es de manera personal su foto. Entonces, si es acceso a
fotos, digamos, de otras personas o de videos, que realmente eso es absolutamente fácil. Yo no sé, en realidad yo creo que todos ustedes han tenido la experiencia que ahora mismo yo pongo aquí sexo vaginal, qué sé yo, y me van a salir 120,000 páginas y de acceso gratuito. Entonces, el tema es que la sexualidad ahora, digamos, el contenido sexual o los videos sexuales, ahora es más fácil abordarlo. Antes, tal vez, estoy hablando de la década, qué sé yo, de los 50, estaba el adolescente y tenía la revistita debajo del colchón, qué sé yo, y para él era más difícil. Ahora no. Entonces, yo siempre he pensado que cuando estas cosas evolucionan, hay que ver la parte positiva. ¿Qué quiere decir? Si ahora el adolescente en un momento dado está más expuesto, entonces es una oportunidad para el adulto de poder sentarse y discutir el tema de manera más abierta. Lo que pasa es que tenemos nuestras barreras preconcebidas. Entonces muchas veces el adulto realmente no se quiere colocar al lado del adolescente y comenzar a discutir y decir, mira, realmente eso que estás viendo es una película, la vida real no es así, porque evidentemente esos son actores que para el tema de iluminación y demás no van a usar un condón porque en un momento dado no se ve sexy, pero desde el punto de vista real tienes que usarlo porque si no te puedes embarazar y puedes adquirir una infección de transmisión sexual. Entonces, esa discusión que me parece rica, que en un momento dado puede llevarse a cabo entre padres e hijos, absolutamente ahora es mucho más fácil o debería ser más fácil porque tenemos las herramientas que tal vez antes lo queríamos guardar en secreto porque no queríamos, digamos, hacer que eso fuera relevante y de alguna manera, como había un secretismo social, entonces nosotros, como quien dice, lo guardábamos debajo de la alfombra. Pero ahora no se puede, ahora hay que hablarlo, de alguna manera hay que hablarlo. Entonces, como les decía, más que verlo como un problema, me parece que hay que verlo como una oportunidad. Por el tiempo de pandemia, muchas de las dinámicas sociales en los niños pasaron de lo físico a virtual. A su juicio, ¿cómo cree que esto ha afectado el desarrollo social de los niños? Bueno, evidentemente hay estudios que, sobre todo en niños pequeños, se ha visto que las dinámicas sociales han cambiado muchísimo. Porque evidentemente los chicos interactuaron con una pantalla, ¿verdad? Empezaron a ver videos, empezaron a ver juegos y perdieron un poquito, digamos, la dimensión de lo real. Y de hecho, hay niños que en un momento dado no tienen esa conciencia entre lo real y lo virtual. Y eso se ha visto. Niños que, por ejemplo, se han tirado a un primer piso porque, por decirle, creen que eran Superman, porque en un momento dado lo veían en el juego y no les pasaba nada al personaje. Sí, cosas de ese tipo se han dado y se han estado siendo estudiadas por los psicólogos, porque sí realmente hubo un tema de falta de discriminación entre lo que era virtual y lo que realmente era real. Sin embargo, eso se ve sobre todo en niños pequeños. Ahora, después de la pandemia, realmente yo sé que hay algunos programas dirigidos a este tipo de población y los profesores han hecho, digamos, grandes esfuerzos porque sus compañeros en un momento dado se integren desde el punto de vista, pues, de amistad, de realmente, digamos, como una forma de socialización convencional, que era como todos, digamos, evolucionamos. Porque sin lugar a dudas, el que yo te toque, el que te bese, el que tú estés aquí y yo te pueda tocar, es una forma de socialización que necesitan los niños pequeños. O sea, tal vez el grupo de infantes pequeños fue el que más se había afectado por la pandemia, porque los niños pequeños necesitan tocar. El tacto fino y el tacto grueso necesita ser desarrollado. Entonces, fue el grupo mayormente afectado. Tal vez los otros de alguna manera, pero yo pienso que se ha podido, digamos, subsanar en el tiempo.
Pregunta, ¿cree usted que las redes sociales han influido en un inicio más temprano de las relaciones sexuales en los adolescentes? Sí, sin duda esa es una respuesta directa. Es que ni Y siquiera lo pensé. rotunda. Todos los estudios dicen que las redes sociales han impactado de manera afirmativa al inicio más temprano y de manera, digamos, más riesgosa. Por múltiples cosas, pues como les decía, porque realmente ahora la interacción ha hecho que ese niño tímido, entre comillas, se atreva, ¿sí? Que puede verlo uno desde el punto de vista positivo, sin embargo, al mismo tiempo lo estás poniendo más riesgo, que tal vez desde el punto de vista de la vida real no lo haría. Y otra cosa que ha pasado mucho y va a seguir pasando lamentablemente, es que, no sé si recuerdan la diapositiva del grooming, que cuando tenemos ese engaño del adulto al adolescente, hay un 3% que lo llevan a la realidad. Eso quiere decir que hemos tenido en nuestros hospitales algunos adolescentes que comienzan una relación virtual con este adulto, que no saben que es un adulto, la citan en un lugar y de ahí sufren después violación sexual. Sufren violación porque realmente del entorno virtual lo llevan al entorno real. Y cualquiera diría, hombre, pero si yo estoy viendo que el que me está citando es un adulto y yo pensaba que era un adolescente, ¿por qué no me fui de ahí? Porque es que el adolescente en el momento no tiene como ese vínculo madurativo de decir, no, es que yo me tengo que ir de aquí. Simplemente la curiosidad de decir, no, pero es que esta persona, independientemente es adulto, entablamos una relación, yo me llevé bien, no tiene por qué pasar nada, ¿no? Entonces todas estas cosas hacen, como les decía, esas relaciones que se inician desde el punto de vista virtual lleven a riesgo desde el punto de vista pues real de violación, y tenemos pacientes de esa manera. Como haberle perdido un poquito al miedo porque tengo algo al frente, ¿no? Y atreverme un poco más, quizás. Exacto. Tengo a Yamina Zamudio, gerente de proyectos de Aplafa, con la mano levantada. Sé que ella tiene problemas como va en camino, está conectada al celular. Yami, voy a intentar habilitarte para que puedas hablar, al menos que haya sido un error. Ya estás habilitada. A ver si logra conectarse. Chicos, mientras conecto a Yamina, si tienen alguna pregunta adicional, doctora, de parte de la doctora Ruth de León, muchísimas gracias por su presentación el día de hoy, que es estupenda, como siempre. Gracias. Yami, ¿estás conectada? ¿Nos escuchas? Buenas noches, ¿me escuchan ustedes? Perfecta. Sí, perfecto, alto y claro. Bueno, primeramente, aquí a la izquierda, primeramente agradecer a la doctora por este espacio y sí me voy con algunas inquietudes, de verdad, el trabajo que tenemos que hacer. Nosotros tenemos un grupo de jóvenes, el cual sí me gustaría, doctora, con la experiencia que usted tiene, cómo nosotros podríamos abordar a otros chicos cuando tienen, porque muchos de ellos no se sienten ni adictos, ni sienten que están haciendo más allá de algo, ¿cómo le digo? Algo malo, como usted dice, están en el tiempo, pero cómo, según su experiencia, ¿cómo nosotros podríamos abordar estos temas? El tema de adicción. ¿Cómo sí, abordar el tema de adicción? Desde el par, a los pares, a los jóvenes adolescentes que tienen ellos dentro del programa? Ajá, ok. La ciberadicción, como les comentaba, básicamente no es ese adolescente que simplemente usa el celular para comunicarse, no es el adolescente que desarrolla literalmente síndrome de abstinencia cuando se le retira el medio interactivo. Y síndrome de abstinencia es irritabilidad, falta de sueño, o sea, insomnio, realmente una conducta agresiva, ¿ok?
O sea, que es, como les decía, es básicamente como si le retiráramos la marihuana o la cocaína. Eso es lo que ocurre en una adicción a un medio digital. Porque, como les decía, el tema de la dopamina, la oxitocina y el cerebro adolescente trabaja como un refuerzo positivo. Entonces, yo pienso que lo primero que uno debería hacerse la autocrítica es o sea, cuántas horas yo dedico realmente a una red social o un medio interactivo al día. ¿Qué pasa si en un momento dado yo estoy dando una charla presencial y les digo a los chicos, bueno, dejen su celular ahí afuera, y yo percibo que este muchacho está absolutamente inquieto, como digo yo, inquieto, porque está pensando que su celular está allí. Y cuando yo le doy un break o un espacio para que ellos respiren, yo no sé, en medio de una dinámica, y va corriendo a ver el celular y lo prende y inmediatamente coge, evidentemente yo diría que esa es una manera de identificar ese adolescente que definitivamente tiene un problema, porque esa actitud es propia de un adicto. Entonces, como les digo, tal vez si usted pone una, digamos, algo para llenar de que yo, qué características tengo yo cuando uso mi celular, y establecer un número de ítems, esa podría ser una forma de, digamos, hacerle el discernimiento de cuáles adolescentes yo debería trabajar y cuáles no. Pero otra manera podríamos darnos cuenta desde este punto de vista práctico, como les decía. Simplemente les digo, chicos, dejen eso allí y observo qué es lo que pasa. Evidentemente, la manera es uno, cuando uno tiene un problema, lo primero que tiene que hacer es aceptarlo, ¿verdad? Entonces, lo primero que hay que hacer cuando uno determina que un chico tiene un problema de este o cualquier otro tipo, es que realmente él se haga consciente del problema. Y después que el chico se haga consciente del problema, establecer, digamos, objetivos a corto, largo y mediano plazo. En un momento dado, decir, bueno, por ejemplo, yo tengo que, voy a establecer, digamos, tiempos de break o tiempos de descanso entre una actividad y otra, y de esa manera yo voy a ir de alguna manera haciendo un balance entre la interacción social real y la interacción con web. Eso sería, digamos, una manera. Hay muchos psicólogos que realmente se dedican a adolescentes y tienen estrategias específicas para este grupo de población y que pueden manejar el tema también de ansiedad y dependencia, no con medicamentos, sino con técnicas, digamos, de capacitación, con técnicas de aprendizaje, de autoaprendizaje inclusive. Así que yo sugiero que los psicólogos, sobre todo hay psicólogos que nos apoyan a nosotros en el hospital, que tienen mucha experiencia al respecto, y sobre todo cuando trabajan con adolescentes, ellos conocen este grupo de población y pueden ser de gran apoyo. Muchísimas gracias, doctora. Yo creo que por el momento no nos han dejado más preguntas. Igualmente, pues, durante los últimos minutitos les permitimos dejar algún comentario, si desean. Doctora, antes de cerrar, no sé si quiere dejar algún mensaje clave, reiterar algo muy importante que le quede y que no nos podamos salir de este Zoom sin que nos haya martillado el cerebro. Sí, ¿Qué no bueno, debemos olvidar? Sí, bueno, yo diría que las redes sociales y el Internet vino para quedarse. Evidentemente es una progresión en nuestro aprendizaje social, y ya es una cosa que, a pesar de que adultos mayores digan que realmente hay que volver atrás, no es cierto. Lo que hay, como todo, es que regular el presente para progresar hacia el futuro. De manera que en la medida que nosotros podamos, como les decía, hacer un balance entre una interacción social para desarrollo del adolescente desde el punto de vista cerebral con el desarrollo virtual, con una gran supervisión y un acompañamiento del adulto, pues yo creo que ahí es que, como les decía, ahí está la clave. O sea, recordar que nuestro papel como padres es
muy, pero muy fundamental en el desarrollo cerebral del adolescente, con Internet y sin Internet. Y con el Internet, evidentemente, más que verlo como un enemigo, tenemos que ver las oportunidades en él, como les decía, desde el punto de vista cuando tenemos material pornográfico, cuando tenemos material de otro tipo. De manera que siempre para todos uno puede ver, como digo yo, el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Entonces tenemos que aprender a ver el vaso medio lleno y ver, como les digo, cómo llenamos el resto. Entonces, de esa manera podemos juntos, adolescentes, niños y adultos, entendernos mejor. Creo que ha calado un poquito más. Tenemos un comentario de alguien que indica que se considera adicta luego de haber escuchado la charla de hoy. Que si tiene conocimiento de algún taller para tratar este tipo de adicciones, por favor, compartir la información. Creo que comencemos por equilibrio. Creo que ya el considerarse adicto, yo creo que puede empezar a tomar medidas al respecto. No se pueden despegar es cuando hay un despojo. Ahí tienen derecho a conectarse. Muchísimas gracias, doctora, una vez más por acompañarnos hoy. A los chicos de Apencomic que están conectados, nuestro saludo y muchas gracias también por acompañarnos en esta convocatoria. A los chicos de APLAFA y de Juventudes con Opciones y bueno, invitarlos a mantenerse al día en las redes sociales para mantenerse informados también. Gracias, doctora. Feliz noche a todos. Chao.